Argentina estamos pasando el peor momento desde el inicio de la pandemia, dijo la ministra de Salud, Carla Bisotti. Y esto que estamos viendo acá, todo en rojo, que se empieza a pintar de rojo, por supuesto que es la muestra de lo que dijo la ministra, Andrea. Y es una muestra de cómo todos los aglomerados urbanos, los grandes aglomerados urbanos, aquellos que tienen más de 40.000 habitantes, han generado un aumento exponencial de casos. De hecho, ese mapa con gran parte del centro del país, parte del sur también, atención, y por supuesto casi toda la provincia de Buenos Aires en rojo, muestra que el 75% de los departamentos del país con más de 40.000 habitantes ya está con índices epidemiológicos que ameritan ese rojo, ese índice de alerta. Allí estamos viendo, vos fíjate, Sí. el centro del país fundamentalmente es lo que se está pintando de rojo, más allá de algunos otros sectores. Sí, y hay un dato particular que genera los especialistas y pone el énfasis la ministra Bisotti, y es que todo se genera en la provincia de Buenos Aires, lo que es el AMBA, después esa ola expansiva que tantas veces dijimos cómo esos casos se van replicando hacia el interior del país. Primero del AMBA hacia el interior bonaerense y luego del interior bonaerense hacia el resto del país. Por eso vemos gran parte del centro del país con ese semáforo en rojo. De hecho, donde está la mayor concentración de gente. Claro, exactamente. Por eso decimos el 75% de los departamentos del país que tienen más de 40.000 habitantes ya tienen ese índice, ese semáforo en rojo. Mirá. Bueno, acá tenemos la curva, Sí. digo bien, desde el comienzo de la pandemia, ya en marzo de 2020, Sí. y lo que pasó ahora, en las últimas 3 semanas, podríamos decir, un poquito más. Sí, vamos a empezar primero, Ariel, con lo que Sí. pasaba. Desde marzo a octubre del año pasado. ¿Y por qué hacemos el corte en octubre del año pasado? Porque en octubre del año pasado se dio el pico de la pandemia hasta esta segunda ola, lo que fue la primera ola, con ese número que nos parecía récord allá por el 21 de octubre de 18.342 casos. Lo que queremos mostrar en esto es, ustedes no ven nunca un pico que crece, ven una curva constante de crecimientos. Y en ese momento se decía que eso se había logrado gracias a las restricciones, que esas restricciones tempranas que hicieron que todos nos quedáramos en casa, o casi todos nos quedáramos en casa, implicara que no hubo un aumento intempestivo de casos de terapia intensiva. Es decir, que por supuesto hubo contagios, por supuesto hubo casos, por supuesto hubo fallecimientos, lamentablemente, pero todo iba siendo progresivo. Nada se produjo de golpe y eso evitó el colapso sanitario. Ahora bien, vean este próximo gráfico. Este próximo gráfico que muestra la progresión en el año de abril a abril. De abril de 2020 a lo que es hoy, abril de 2021, un año después. Fíjense cómo la curva va recorriendo, sí, con algunos picos. Tenemos una montaña con una ladera más suave y después mucho más abrupta, con digamos, caídas, ¿no? con caídas. Claro. Y además esto es total país. Por supuesto que decíamos, por ejemplo, que el pico del año pasado sí se daba en octubre en Argentina, pero en Ciudad de Buenos Aires, en lo que era la zona del AMBA, se había dado en agosto. Ahora fíjense cómo ahora en abril se da esa curva. Es interesante hacer la comparación de los dos gráficos. Lo que pasaba el año pasado y lo que pasó desde el año pasado hasta ahora, desde que comenzó la pandemia hasta hoy. Este punto es el punto crítico. Esta curva en picada, en punta, intempestiva, que hace que hoy las terapias intensivas estén en situación de preocupación. Esta es la justificación que da la ministra Carla Bisotti para hacer este llamado a tener en cuenta las restricciones. Y hace hincapié especialmente, no solo en lo que decías vos, de que estamos en el peor momento de la pandemia por este gráfico que así lo muestra, sino además la importancia de por qué es importante que los chicos no vayan a la escuela presencialmente en la zona del AMBA. Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia desde que inició la pandemia, desde el 3 de marzo del año pasado. Este es el momento de más riesgo porque, aunque tenemos el sistema de salud más fortalecido, aunque tenemos el equipo de salud vacunado, tenemos un aumento del número de casos que pone en riesgo el desborde del sistema de salud y tenemos circulación de variantes de preocupación que aumentan la transmisibilidad y que aumentan la letalidad. No se trata del riesgo individual de asistir a un establecimiento escolar donde se cumplan los protocolos, sino que se trata de un riesgo colectivo en un aglomerado urbano con una transmisión comunitaria intensa, con una velocidad de contagios
acelerada, donde la movilización de personas implica un riesgo aumentado independientemente de la actividad que se realice y del riesgo individual de esa actividad. Eso significa que necesitamos disminuir la circulación de personas para poder disminuir la transmisión del virus. No se busca con estas medidas intensificadas, focalizadas y transitorias, no se busca que desaparezca el virus o que disminuyan los contactos, porque eso no es viable en este contexto, en esta dinámica, en esta velocidad de transmisión y con estos números de casos. Lo que buscamos es disminuir la velocidad con la que se están presentando los contagios y la velocidad con la que están ingresando las personas a las terapias intensivas.